bueno que estamos aquí. Por allí les van a entregar unas hojitas, están allá en la entrada. Hace 8 días hablábamos de donde la palabra del Señor dice que es bueno conocer a Dios, y Él lo pide. Él pide que le conozcamos a Él. Ese versículo que se les va a entregar a cada uno de ustedes habla de eso. Habla de que si alguien debe de enorgullecerse, sería de eso, de conocerlo a Él, de comprenderlo y conocerlo. Pregunta: ¿continuamos conociéndolo? Quiero ver sus manos. Sí queremos conocerlo. Sí queremos conocer al Señor. Sí, vamos a continuar pues. A través de lo que nos relata el rey David. A continuar conociéndolo más a Él. ¿De acuerdo? ¿Trato hecho? Bien, entonces vamos a estar leyendo el Salmo 19. El Salmo 19 describe a Dios, su grandeza. ¿Lo tenemos todos? Bien. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra, sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón.
¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios se revela a la humanidad por medio de toda su creación, pero más que nada Dios se revela a la humanidad por medio de su palabra. Aquí el rey David hace alusión a las dos. Primero habla de la naturaleza, del universo, que es parte de la creación de Dios. Del versículo 1 que acabamos de ver, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un precioso himno que dice: los cielos con sus lores resuenan, a Dios anuncian con poder. Precioso, extraordinario. La creación de Dios declara, da testimonio de esa mente eterna, infinitamente sabia, buena y poderosa. Así es Él, así es el Señor, así es. Vamos a estar en Isaías 40, 22. Fíjense que esta palabra dada por Dios, 300 años después de que David expresara esto, 300 años después, el Espíritu Santo plasmó en la Biblia estos versículos. Ahorita solamente vamos a leer dos: Isaías 40, 22 y también el 23, hablando de Dios. Este pasaje en el que estamos hablando se titula El incomparable Dios de Israel. El incomparable Dios de Israel. Nosotros fuimos injertados en aquel pueblo. Así que bien podemos decir el incomparable Dios nuestro, el incomparable Dios nuestro. Y dice el versículo 22 de Isaías 40, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas.
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Alguna conveniencia económica? ¿Alguna conveniencia social? ¿Alguna aspiración a ser empoderados? Porque el Dios de Israel esté con nosotros. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? Continuando con el versículo 1, dice: y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. En una ocasión, Isra nos narró del trabajo de los pastores de Israel, los pastores de ovejas. Israel es semidesértico, muy parecido aquí a nuestro estado. Y los pastores, en el tiempo del pastoreo, tenían que llevar grandes distancias a sus ovejas para que fueran pastando. Y en ese transcurrir pasaban noches allá con las ovejas. Y seguramente al rey David le tocó la oportunidad de meditar en ver la hermosura de un cielo despejado, lleno de estrellas. Meditar en la creación de Dios. Meditar. Eso mismo pasó cuando Dios utilizó un ángel para anunciar el nacimiento de su hijo. Estaban los pastores en el campo. De pronto un ángel se aparece y dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bendito sea, bendito sea. Después de esto apareció una multitud de ángeles en el cielo cantando gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Grandioso, grandioso. Ahí mismo en Isaías 40, en este pasaje que se llama el incomparable Dios nuestro, el incomparable Dios nuestro. Vamos a leer desde el 24 hasta el 27. Isaías 40. Dice aquí la palabra del Señor, a partir del 24 dice:
habíamos leído el 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Dice Dios: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. La NTV dice más claro: Él saca las estrellas y las cuenta y llama a cada una por su nombre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y cuenta su ejército. Cada una de las estrellas, un soldado. Y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. El versículo 2 en la NTV del Salmo 19 dice: día tras día no dejan de hablar. Día tras día, los días no dejan de hablarnos. Noche tras noche lo dan a conocer. Noche tras noche lo dan a conocer. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras. Solamente hay evidencia. Evidencia de que Él es, de que Él está. Ni es oída su voz. Versículo 4. Lo vamos a leer en NTV, el versículo 4, la primera parte del versículo 4. Sin embargo, aunque Él no habla, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un tabernáculo
así como todas esas carpas que se ven allá. Y la carpa principal, que es donde se manifestaba Dios. Dios preparó un tabernáculo para el sol. Saben, aquí el rey David, familiarizado con la guerra, los soldados, mientras no tenían enfrentamiento, podían irse a descansar a una carpa, a una pequeña carpa, a un tabernáculo. Y como David consideraba que el sol, uno de sus soldados, era un guerrero, Dios le había preparado un tabernáculo. Dice la Reina Valera en esta segunda parte del versículo 4: en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Vamos a leer los versículos 5, 6, en Reina Valera, hablando del sol, dice: y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. El sol, día con día, va pasando por cada una de las aldeas, va pasando por cada una de las comunidades, de los pequeños ranchos, pueblos, países, naciones, día con día. Y día con día nos habla del Creador en nuestro propio idioma, en lo que nosotros entendemos. Día con día, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Nada hay que se esconda de Él, nada hay, nada hay. Versículo 7, dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dios es la palabra. Y si la palabra es Dios, la palabra es perfecta. Es perfecta. Dice que convierte el alma. En el alma se asientan nuestras emociones, se asienta nuestra fuerza de voluntad. Hasta me acordé de aquella canción que los de la cuarta la conocemos, que decía: con toditita mi alma, con todo, con todo.
Cuando Dios transforma el alma de una persona, lo transforma en su totalidad. Me ha tocado verlo, que la fracción de un segundo lo ha hecho. Conocemos a un hombre que se quedaba abajo de los puentes. Había perdido su familia, su trabajo, su casa, había perdido todo. Y durante una oración, en un segundo, Dios lo transformó. Dios lo transformó. Lo que es más normal es que sea a través de un proceso como Dios nos va transformando. Su palabra transforma el alma. Dice allí mismo, en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. La NTV dice los decretos de Jehová son fiables, son una base segura. Incluso la persona más sencilla, si obedece a Dios, si es obediente a su voz, con eso se convierte en un sabio. Hace sabio al sencillo. En el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos. La Biblia, Dios habla hoy, dice son justos. Los mandamientos de Jehová son justos. Exactamente de acuerdo con los principios del bien y del mal. Y cada persona decide si se hace del lado del bien y de la verdad o se hace del lado del mal y de la mentira. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y quién es la mentira? La segunda parte de este versículo, el 8, dice: el precepto de Jehová es puro. La Biblia NTV dice: es claro, es claro, es claro. Precepto, lo que Dios prescribe, es claro. Lo que Dios prescribe es claro. Y su claridad alumbra los ojos. En el versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio. Es incorruptible. Es incorruptible, no varía. Permanece para siempre. El tiempo nunca podrá alterar la naturaleza del bien y del mal.
La segunda parte de este versículo dice: los juicios de Jehová son verdad. Los juicios de Jehová son verdad. Tu palabra es verdad, dijo Cristo Jesús en su oración por nosotros. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Santifícalos. Apártalos en tu palabra, que sean tuyos, que sean tuyos. Por eso los juicios de Dios son todos justos y configuran esto. Configuran la verdad y la justicia de Dios. El versículo 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Vamos a estar en Proverbios 8, los versículos 10 y 11. Proverbios 8, los versículos 10 y 11, el libro de la sabiduría de Dios. Versículos 10 y 11, capítulo 8, Proverbios. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con la sabiduría. ¿Alguna conveniencia social? ¿Alguna conveniencia económica? ¿Un deseo de ser uno empoderado artificialmente? Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, con los preceptos, los mandamientos del Señor. Fíjense que, bueno, debo poner un poquito de contexto. Iba David huyendo de su propio hijo. Iba huyendo de su propio hijo. Qué desgracia. Dice la palabra que Absalón se hizo de caballos y de carros de guerra, y meses antes se ponía en los caminos que conducían a Jerusalén, y acompañado de 50 hombres detenía a las gentes y les preguntaba: ¿por qué van a Jerusalén? El rey era el único encargado de impartir la justicia en todo el país. En todo el país. Los casos leves pues los resolvían subalternos del rey, pero los casos graves había que ir delante del rey. Y entonces Absalón les decía: mira, si yo fuera el rey, yo de inmediato te resolvía tu caso. Y fue haciendo una campaña. Esa gente iba a su lugar de origen
Y contaba. El hijo del rey dice que si él fuera el rey, él no resolvía nuestro caso pronto. Fueron los subalternos del rey y le dijeron: el corazón de Israel se va detrás de Absalón. Ya mucha gente lo estaba siguiendo. Iba el rey huyendo de su propio hijo con toda su gente de guerra y sus soldados escogidos. Y en ese caminar a un lugar que llegaron, le salió un descendiente del rey Saúl. Y empezó a insultarlos e insultarlos. Agarraba piedras y se las aventaba al rey, lo que encontraba a la mano. El rey decidió seguir su camino y este hombre iba a los lados del camino. A veces no encontraba más que tierra y la agarraba y se la aventaba al rey. Para que se den una idea, parte de sus palabras eran: perro sanguinario. La boca no le paraba. Y desde un principio, los hombres de David le dijeron: permítenos irle a cortarle la cabeza a ese. ¿Y saben lo que dijo el rey? Déjenlo, déjenlo. Tal vez Dios me está hablando por medio de él. Qué sensibilidad espiritual. Qué disposición de David para obedecerlo. Dice el 10. Perdón, ya vamos en el 11. Tu siervo es además amonestado con tus preceptos, con tus mandatos. En guardarlos hay grande galardón. Ciertamente, si usted obedece a Dios. Miren, esta semana estuve muy feliz. Y voy a decir como dijo un gran pastor de nuestro movimiento: aunque la cara no me ayuda. Ya saben quién es, ¿verdad? Miren, hermanos, miren, ahora estarán abiertos mis ojos. Saben, hermanos, me enteré de un acontecimiento y me puso feliz toda la semana. Saben, hay un joven aquí presente que vio la intención de terminar los boletos para tener fondos para el Congreso de Varones. Y él preguntó y dijo: ¿cuántos boletos quedan? 7. Y vino y los compró todos.
¿Y saben lo que hizo Dios? Le dio el premio mayor. Todavía ni lo recoge. Pero qué bueno que estás aquí, para que veas lo que hace Dios, para que veas lo que hace Dios. Bendito sea. En obedecerlo a Él hay grande galardón, grande galardón. El rey David era testigo de cómo actúa Dios. Las grandes victorias, completamente improbable que las ganara. Dios lo respaldaba y las ganaba. Él dependía de Dios. Miren, los filisteos empezaron a rodear al pueblo de Dios. Y el rey le dijo al Señor, le dice: Señor, debo de salir en contra de los filisteos. ¿Irás tú conmigo? Sí, ve, yo voy contigo. Y les ganó. Pero fueron y se reorganizaron y trajeron más gente. Y nuevamente David: Señor, Señor, debo de salir en contra de los filisteos. Dios le dio instrucciones. Le dijo: no salgas ahora, solamente rodéalos en el lugar donde están unos árboles. Y cuando oigas un sonido como de marcha, es que yo ya voy contra los filisteos, y entonces sales tú. Grande es el premio de Dios si nosotros lo obedecemos. Grande es, grande es, grande es. Uno de los premios para David fue que Dios le dijo que sus descendientes seguirían en el trono de Israel. Si sus descendientes caminaban con él como David había caminado. Hace unos 15 días vimos cómo su hijo Salomón empezó a desviarse. Hace 8 días hablamos de cómo el nieto de David, Roboam, en sus primeros meses de reinado, provocó que el pueblo de Dios se dividiera en dos. Su insensatez, su insensatez. El versículo 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos, con tus preceptos, con tus preceptos. En guardarlos hay grande galardón. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Miren, hermanos, cualquiera de nosotros está expuesto a que nuestra carnalidad eclipse, opaque a nuestra espiritualidad. Y entonces no vemos la realidad. Fue necesario que Dios mandara a uno de sus hombres, a uno de sus siervos, a un varón de Dios, y fuera y le pusiera al rey David un ejemplo de gravísima injusticia. Cuando puso el hombre de Dios el ejemplo, terminó. Entonces el rey David se dio levantón de su silla y dijo: ese hombre merece la muerte, y además que pague 4 veces el mal que hizo. Y el hombre de Dios le dijo: ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Mismo David pronunció su sentencia. Dios le permitió la vida, pero pagó 4 veces su ofensa a él. No se la hizo a Urías, se la hizo a él. Entonces murió el bebé, producto del adulterio. Un hijo de David violó a una hija de David, una media hermana. Vino el hermano de la ofendida y mató al violador. Y su hijo mayor se rebeló contra él. Cuando empezó la rebelión, David dio instrucciones a su ejército. Les dijo: respeten la vida del joven, respeten su vida. En esa persecución del hijo contra el padre, Absalón quedó atrapado. Y vinieron los generales, les avisaron a los generales. Y los generales de David vinieron y le propinaron 3 flechazos en el corazón. Yo creo que no hay nada más grave que ver morir a un hijo. ¿Caminamos con el Señor? ¿Caminamos con el Señor? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias.
¿No es acaso una soberbia saber que Dios manda una cosa y nosotros deliberadamente conscientemente, premeditadamente le llevamos la contra? ¿No es acaso eso una soberbia? ¿Somos más que Él? ¿Somos más que Él? Para aclarar un poquito esto de las soberbias, podríamos ir al libro de Números, en donde lo menciona con esa misma palabra, soberbia. Pero está un poquito más clara en la NTV. Vamos a estar en la NTV. Permítanme. Una vez estaba empezando un examen. No se oía ni el zumbido de una mosca, pero se alcanzó a escuchar una voz angustiada que dijo: echen mi acordeón. Dios. Si es Números 15, por favor, Números 15, el versículo 30 y luego el 31. Números, capítulo 15, primero el versículo 30. David ruega a Dios que lo preserve. La palabra de Dios llama también a esto de actuar en contra de él, lo llama insolencia. Ruega a Dios David que lo preserve de la insolencia, es decir, de los pecados cometidos con soberbia, que son violaciones planeadas, deliberadas a él. Dice Números 15:30 en NTV, sí. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Deben ser excluidos de la comunidad. Versículo que sigue. Puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. ¿Tendremos la palabra de Dios en poco? ¿Tendremos la palabra de Dios en poco? Y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo de su pecado. Alguien dirá: ese es el Antiguo Testamento, nada que ver conmigo. Vamos a ver en Hebreos 10.
Hebreos 10. Hebreos 10. Vamos a estar leyendo un pasaje del versículo 26 al 31 en NTV. En NTV, Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, dijo una vez Salomón Pendleton, a propósito, adrede y con toda intención. Se recuerda al buen amigo Salomón Pendleton. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Por allí del versículo 6, 7 del mismo capítulo, dice que no podemos volver a sacrificar a Cristo una vez más. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. El que sigue, habíamos dicho hasta el 31. Piensen, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado? Qué duro es decir eso. Qué duro es decir eso. Para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. Para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo él: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos de un Dios vivo. Hace 8 días estábamos escudriñando la palabra del Señor, que estábamos dándonos cuenta de que Él se da cuenta de todas las cosas. Estaba pensando, esta verdad es aterradora para los que están en contra de Él. ¿Le clamamos al Señor que nos ayude? Le pedimos a Dios que nos ayude, así como el rey David lo está haciendo.
Ayúdame, Señor, ayúdame. Quien lo sienta en su corazón, vamos haciéndolo. Vámonos poniendo de pie. Vamos clamando al Señor. Aquí estamos, Dios del cielo. Aquí estamos, Padre Celestial, agradeciéndote infinitamente, mi Dios, tu creación, el universo, el ejército del cielo, tus soldados. Agradeciéndote la compasión que has tenido de nosotros, de hablarnos día con día, noche tras noche. Te agradecemos, Padre Celestial. Y nosotros, mi Dios, clamamos a ti, suplicamos, imploramos, mi Dios, que no desampares la obra de tus manos, que no desampares a tu iglesia, que la libres del mal. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no hacer cosas en contra de ti. Ayúdanos, Padre Celestial. Sí, mi Dios, bendice tu palabra, siémbrala en nuestros corazones. Que esta palabra pueda germinar, pueda crecer, florecer, dar fruto. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.